Hola a todos, yo soy Lazlos y vosotros no, pero juntos somos Glóbulo Azul. Dejad que os cuente una historia. Como la mayoría de científicos, Steve no creía que nada sucediera sin una razón, pero sin importar la variable que investigara, desde el sueño hasta el sexo, no encontraba nada que pudiera explicar por qué los gays, las personas homosexuales, morían más. Nuestra historia tiene lugar a finales de los años 80, los años que nos trajeron los ordenadores personales, las lentillas de usar y tirar y la mítica serie de Los Simpsons. Pero en esos años, además, el SIDA estaba en auge en Estados Unidos. Nuestro Steve era un joven investigador en psicología que participó en un estudio de 988 personas homosexuales con VIH pero sin SIDA. El objetivo de Steve era descubrir cuáles eran los mecanismos detrás de este virus tan letal, pero esto que te puedo contar ahora en unos pocos segundos le costó a Steve más de 9 años, en los cuales cada 6 meses 80 de esos hombres se realizaban análisis de sangre, se les entrevistaba y rellenaban cuestionarios, y 6 meses después siempre quedaban menos y menos participantes. La muerte era una constante, pero Steve, al ver que cada 6 meses quedaban cada vez menos, se preguntó por qué algunos morían antes y otros después, por qué algunos lograban resistir más tiempo que otros la enfermedad. Primero se fijó en los factores más obvios: la edad, la salud general, la calidad del sueño, los hábitos de ejercicio, la actividad sexual, el estatus socioeconómico y los antecedentes de ansiedad y depresión. ¿Y sabéis qué? Ninguno de estos factores mostró ninguna capacidad de ayudar a predecir quién desarrollaría el SIDA, que es la última etapa de la infección por el VIH, o quién moriría antes. Fue en este punto de nuestra historia cuando a Steve se le ocurrió comparar a los pacientes abiertamente homosexuales con aquellos que escondían su identidad sexual y ¡bingo! Resultó ser que aquellos que escondían su identidad sexual desarrollaban el SIDA más rápidamente y que morían antes que aquellos que habían salido del armario. Después de esto, claro, las preguntas de Steve no cesaron de surgir. Además de una correlación matemática, ¿había una correlación causal? O sea, ¿de verdad había algo sobre estar escondido en el armario que podía afectar al desarrollo de la enfermedad? O sea, en aquel momento la conclusión fue que las emociones reprimidas podían ser un factor que modificaba el curso de la enfermedad. Pero la evidencia sobre esto era poco y el mecanismo biológico detrás de esta conclusión desconocido. Así que no podía pasar de ser mucho más que una buena idea, pero sin evidencias suficientes. Después de todo, ¿cómo conviertes una emoción en una enfermedad? O sea, ¿cómo podrían los sentimientos, algo abstracto, convertirse en algo físico, orgánico, palpable? Pero Steve no se detuvo aquí. Posteriormente hizo un estudio para testar otra variable que podía afectar al curso de la enfermedad: la sensibilidad al rechazo. Y resultó que, de media, los hombres que permanecían en el armario eran más sensibles al rechazo. Y lo que es más, también observó que la sensibilidad al rechazo era un predictor de quién moriría antes o desarrollaría SIDA. Mejor de lo que era estar fuera o dentro del armario. En otras palabras, el secreto de por qué unos morían antes que otros de esta terrible enfermedad parecía originarse no en el hecho de ocultar sus preferencias sexuales, sino en el miedo de ser rechazados si no lo hacían. En el momento, el impacto de las conexiones sociales sobre la salud no era algo nuevo. Los investigadores ya hacía tiempo que habían observado un vínculo curioso entre el aislamiento social y el número de enfermedades, desde enfermedades del corazón o cáncer a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Pero de nuevo, no habían podido demostrarlo. Tan solo era, de momento, una observación con poca evidencia. Nuestro amigo Steve Cole, que a estas alturas de la historia ya merece que mencionemos su apellido, no lograba entender qué era exactamente aquello en las relaciones sociales que podía afectar tan drásticamente a nuestra salud. Y pasó mucho tiempo hasta que hace menos de 20 años Steve Cole conoció a John Cacioppo, el neurocientífico pionero en la idea de que a quienes conocemos y cómo de bien los conocemos produce un impacto en nuestros pensamientos, comportamientos y salud física a nivel biológico. Es decir, que nuestras relaciones sociales impactan nuestra biología. Pero para que esto dejara de ser tan solo una idea atractiva, aún quedaba pendiente entender cosas como cómo la soledad podía afectar tanto a nuestra biología. Así que Steve y Cacioppo trabajaron juntos para hacer tests y recabar datos de grupos de personas solitarias y compararlos con personas no solitarias. Y los resultados fueron asombrosos.
El sistema inmune de las personas solitarias se comportaba de manera muy diferente del de las no solitarias. Por ejemplo, las defensas antivirales de los solitarios funcionaban parcialmente menos, lo que explicaba por qué los hombres homosexuales sensibles al rechazo eran tan vulnerables al VIH, tenían menos defensas para resistir el virus. Pero la soledad, no contenta con solo afectar a las defensas de sus víctimas, también parecía aumentar la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo espectacularmente. La misma respuesta que cuando se produce una inflamación. Esto, por supuesto, es algo que los científicos no pasaron por alto, y no tardaron en empezar a estudiar la asociación que pudieran tener estos estados inflamatorios con el desarrollo de enfermedades como el asma, la artritis, la diabetes, el cáncer, el Alzheimer e incluso la depresión. Pero al principio, Steve y Cacioppo fueron precavidos, ya que su estudio había incluido tan solo a 14 personas, y con un número tan pequeño, relaciones poco fiables como esta ocurren constantemente. Pero pronto, otros replicaron su estudio con números más grandes y obtuvieron los mismos resultados, y los estudios al respecto no dejaron de cesar, hasta que en el 2010, un metaanálisis, una agrupación de estudios de 148 estudios en este caso, concluyó que la soledad no solo es perjudicial para la salud, sino que además es peor que beber o no hacer ejercicio, y desde entonces la soledad emergió como un factor de riesgo para la muerte temprana, con un impacto casi tan potente como fumar. Y recordemos que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable del mundo. Somos fundamentalmente organismos sociales. A pesar de nuestro mítico y robusto individualismo, nuestra especie tiene el periodo de dependencia más amplio de cualquier mamífero. Desde que nacen, para sobrevivir, los bebés humanos deben influenciar en sus padres un comportamiento protector, y los padres deben preocuparse lo suficiente por su descendencia para criarlos y protegerlos. E incluso una vez ya hemos crecido, no somos especímenes físicos particularmente espléndidos. O sea, otros animales pueden correr más rápido, ver y oler mejor y luchar más eficazmente que nosotros. Nuestra principal ventaja evolutiva es nuestro cerebro y nuestra capacidad para comunicarnos, recordar, planificar y trabajar juntos. Nuestra supervivencia depende de nuestras habilidades colectivas, no de nuestro poder individual. Por lo tanto, tiene sentido que la salud también pueda depender de nuestras interacciones entre nosotros. Así que esto es todo por hoy, globulianos y globulianas de este mundo maravilloso. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, que le deis a la campanita y esas cosas si no le habíais dado. Y le podéis dar un montón de veces, pero aseguraros que la última esté activado. Y suscribiros si queréis más información súper interesante y esas cosas. Dicen que estar suscrito a este canal aumenta la supervivencia o disminuye la mortalidad. Tú verás. Hasta luego.